Estamos en una sociedad donde se habla mucho de libertad, pero es la sociedad de la historia de la humanidad donde el hombre ha estado más atrapado por 1000 esclavitudes. El hombre ha de ser el defensor de la mujer. Esto muchas mujeres hoy no lo entienden, pero lo desean. Tengo familia, tengo dinero, tengo el mejor trabajo que podía esperar, pero mi vida no tiene ningún sentido. El hijo, la hija necesita del padre que hoy en día tristemente está muy ausente. No hay forma correcta de ser cristiano sino ser católico. No puedo ir a la parroquia de mi barrio porque lo que me enseñan allí no es la doctrina católica. Me enseñan el pensamiento mundano, me enseñan las ideologías de este mundo. ¿Esos son tus objetivos? Tú mismo, si tú dices estoy en contra del aborto, eres considerado un enemigo de la modernidad y de la sociedad, ¿no? Un personaje al que hay que dejar de lado. Como familia tradicional, familia natural, es la familia natural. Sabemos que la guerra la vamos a vencer porque estamos bajo la bandera del verdadero capitán, como decía San Ignacio de Loyola, ¿no? De Cristo. Los mecanismos de la psiquiatría moderna han descubierto que el hombre necesita hablar. Eso lo ha descubierto en el siglo XIX. La fe cristiana lo sabía de siempre, por eso estaba la confesión, tener claras cuáles son las prioridades de nuestra vida. Dios y la familia. Antes de comenzar la entrevista, es necesario aclarar explícitamente que este canal mantiene una postura estrictamente apolítica, de manera que no existe ninguna afinidad por ningún partido o ideología política concreta. La orientación de este canal se dirige hacia una dimensión más profunda, centrando su atención en la evaluación de la ausencia o presencia de valores en nuestra sociedad, junto a la exploración de temáticas de relevancia para nuestra audiencia, con el objetivo primordial de fomentar el aprendizaje y la reflexión. Pues, Pater, bienvenido a este bastión de los valientes. Tengo que decirle, bueno, lo voy a decir abiertamente, que siento mucho el tenerle por aquí otra vez porque ya grabamos otra entrevista y debido a mi inutilidad en los medios estos tecnológicos, pues no grabé la entrevista y es mea culpa. Es mea culpa. Luego me flagelaré. Eso, bueno, fue una charla entre nosotros, ¿eh? Y eso ya vale la pena, ¿no? Efectivamente, eso es así. Pater, no sé si se puede presentar un poco para poner a la audiencia en situación. Sí, yo soy el padre Antonio Gómez Mir, soy sacerdote diocesano de la diócesis de Barcelona. Trabajo pues como sacerdote pues diocesano a pie de calle, como se dice, ¿no? Porque soy párroco de una parroquia de San Jordi de Vallcarca, en la ciudad misma de Barcelona. También soy capellán de hospital y luego, como sabes y saben algunos de los que seguramente nos ven, tengo también un canal de YouTube que se llama Stat Crux, Tradición y Contrarrevolución, donde principalmente toco temas que han sido un poco de mi estudio y de mi interés desde siempre, ¿no? Desde los 35 años que llevo de sacerdote, que son los temas sobre el ocultismo, el esoterismo, el gnosticismo, la nueva era, y como consecuencia de eso me llevó también a estudiar la masonería, ¿no? La masonería y toda su historia e implicaciones, que es un tema pues, que me interesa. También en el canal hay charlas de formación, ¿no? Que damos para hombres, ¿no? Hay una lista de reproducción también que se llama Nosotros, Palestra Ascética para Hombres, ¿no? Que recoge las charlas de formación que damos aquí en mi parroquia, en mi comunidad para los hombres, ¿no? Es una realidad que surgió precisamente de la necesidad que tenían muchos hombres, así me lo manifestaban, ¿no? De una formación adecuada para vivir una fe cristiana desde la masculinidad también y recuperar ese sentido fuerte de la fe católica, ¿no? Ese sentido que tuvo para los mártires, para los héroes católicos, para los grandes guerreros al servicio de Dios, ¿no? Esas virtudes fuertes, esa lucha ascética, por eso le llamamos palestra ascética, porque muchos de estos hombres y jóvenes que acudían a mí, muchos de ellos conversos de hace muy poco tiempo, que venían a veces de vidas pues muy descentradas, de vidas muy ancladas en el vicio, en adicciones, al salir de esas realidades necesitaban un ideal fuerte, necesitaban un ideal fuerte para salir adelante, necesitaban la ayuda de la gracia de Dios, pero también la certeza de que estaban ellos llamados a poner su voluntad al servicio del reino de Dios, ¿no? Y eso exigía, evidentemente,
en la vida cristiana la oblación de la vida con sacrificio, con disciplina, y este es el programa un poco que impartimos en la palestra ascética. Y muchos de estos hombres se encontraban de que, bueno, una vez se convertían, iban a su parroquia y entonces el discurso que oían en la parroquia pues les desanimaba mucho, ¿no? Porque se les animaba, como quien dice, a ser buenas personas, ¿no? Que pagasen sus impuestos, que se vacunasen y que no pisasen la hierba, ¿no? Principalmente, que fueran buenos chicos, en definitiva, ¿no? Era una predicación que ellos muchas veces consideraban como inane, ¿no? Como incapaz de suscitar en ellos un deseo de entregar la vida por un ideal así, ¿no? Cuando el ideal de Cristo, de su iglesia, ha sido siempre tan poderoso, tan fuerte, ¿no? Tan transformador de vidas. ¿No? Por lo tanto, buscaban otra cosa y de alguna manera lo que pretendemos hacer renacer en el corazón del hombre católico, ¿no? Las ganas de entregar su vida al servicio del único Rey y Señor al que servimos, ¿no? Que es Jesucristo nuestro Señor. Por supuesto, Pater. Le quería, para enlazar con esto, quería preguntarle cuál considera usted que son las obligaciones fundamentales, o no las obligaciones fundamentales, sino las virtudes que debe de perseguir un buen católico. Hablando también un poco de la virtus, de esa masculinidad, u otras que usted nos puede decir, un buen católico tiene que seguir o buscar estas virtudes. Mm. Mira, precisamente esta semana aquí en la parroquia hemos dado la formación de este mes, este miércoles pasado, y un poco el tema que desarrollamos precisamente este miércoles pasado era el tema siguiente: el hombre, esposo y padre defensor de la familia. ¿Mm? Entonces, yo daba como un decálogo, ¿no? Daba como un decálogo en el cual estaban las ideas fundamentales de lo que debía ser el hombre, ¿no? No sé, ahora no las recogeré todas, pero las voy a resumir un poco, ¿no? Yo les decía, en primer lugar, el católico, el hombre cristiano es un hombre de fe fuerte, ¿no? Que tiene claro para qué está en este mundo, ¿no? Tiene claro para qué se levanta cada mañana de la cama, ¿no? Tiene claro cuál es el sentido de su existencia. Y yo siempre recurro, los que están acostumbrados a oírme están muy hartos de oírme recurrir siempre a San Ignacio de Loyola cuando en los ejercicios espirituales, en lo que él llama el principio y fundamento, que es el número 23 de los ejercicios, él dice, hemos sido creados para alabar, hacer reverencia y servir a Dios nuestro Señor. ¿Eh? Y mediante esto alcanzar la gloria, ¿no? Y ser felices con Dios. Pero nosotros hemos sido creados para eso, ¿eh? Para alabar, hacer reverencia y servir a Dios nuestro Señor. Él es nuestro Señor. Y San Ignacio dice, el que no entienda esto, que no siga adelante los ejercicios, porque es inútil hacer más valoraciones, ¿no? Bueno, yo diría esto, un cristiano, un hombre, ¿no? Que tiene fe, ha de tener claro que ha sido creado para dar gloria a Dios, para servir a su Señor. ¿M? ¿Por qué vamos a misa cada domingo? Vamos a misa cada domingo para dar culto a nuestro Señor, para ponerlo como fundamento de nuestra vida, para volver a decir, Señor, tú eres el motor de mi existencia, ¿no? Contigo me atrevo a todo, ¿no? Es decir, aquí estoy para hacer tu voluntad. Eso es lo que hacemos cada domingo cuando vamos a la Santa Misa. Pues un hombre cristiano debe tener claro esto, ¿eh? Es decir, ¿quién soy? ¿Para qué estoy aquí? ¿Qué es lo que Dios quiere de mí? ¿Eh? Estas ideas fuertes han de ser fundamento de vida. ¿Eh? De lo contrario, es un hombre llevado, ¿por qué? No por un fundamento firme de una verdad que le ha sido dada, que no es suya, sino que es una verdad revelada que ha recibido de Cristo, que la Iglesia ha guardado durante siglos y siglos, la verdad en la que vivieron nuestros abuelos, nuestros antepasados, la fe cristiana que fundó Europa, ¿no? Sobre fundamentos firmes, ¿no? La fe cristiana de los mártires, de los apóstoles. O tiene ese fundamento o ese hombre es llevado por el viento de qué? De las ideologías, de las modas, de lo que le dicen los medios de comunicación, peor todavía, de sus deseos, de sus pasiones, de sus gustos, y se convierte en un personaje realmente triste, que no sabe cuál es el sentido de su vida. Así encontramos muchos hombres desnortados, tristes, ¿no? Que llegan a una cierta edad
y se preguntan, ¿para qué vivo? ¿No? ¿Cuál es el sentido de mi vida? Yo he encontrado muchos hombres así. Es muy curioso que la experiencia que tengo es doble, pero siempre acaba en el mismo sitio. Me viene gente que, que realmente su vida ha sido un drama porque ha sido un fracaso en todos los sentidos, humanamente hablando, ¿no? ¿Por qué? Porque, bueno, pues porque me ha fallado la familia, mi mujer me ha dejado, los hijos no quieren saber nada conmigo, mi trabajo no funciona o ha sido un fracaso tremendo, ¿no? No tengo amigos, tengo mala salud, estoy destrozado, ¿eh? Mi vida es un horror. Y después te encuentras el otro personaje que también a una mediana edad te dice todo lo contrario, te dice, lo tengo todo, padre, ¿eh? Tengo familia, tengo dinero, tengo el mejor trabajo que podía esperar, humanamente parece que lo tengo todo, pero mi vida no tiene ningún sentido. Es curioso que los dos, por caminos muy diferentes, lleguen a la misma conclusión. ¿Por qué? Porque no hay un fundamento, no hay saber quién soy, no hay saber cuál es el plan de Dios sobre mí, no es saber la vocación, la llamada, ¿no? ¿Qué es lo que Dios quiere de mí? Esto es fundamental, porque entonces eres capaz de levantarte de la cama, ¿no? Y que ya es el primer paso importante y ofrecer al Señor tu día. Decir, Señor, aquí estoy. Me arrodillo ante ti para decirte que me tienes a tus órdenes, ¿no? Y que aquí estoy en el sitio que me has puesto. No se trata de hacer cosas raras, se trata de que esté donde Dios me ha puesto de guardia. ¿Eh? Es decir, donde Dios me ha puesto, a mí me gusta mucho la expresión, en la brecha, a taponar el agujero del enemigo, ¿no? De toda la ideología eh, liberal que hoy el mundo de alguna manera experimenta como una sacudida terrible que va contra la tradición, contra la familia, contra la fe cristiana, contra la virtud, contra el bien, contra la belleza. Yo estoy aquí en la derecha, Señor. Bueno, pues para eso hace falta saber quién soy, qué es lo que Dios quiere de mí, cuál es mi vocación. Después hace falta buscar a Dios. Esto es otra condición. Es decir, buscar a Dios ¿dónde? En la oración, en los sacramentos, principalmente en la confesión y la comunión. ¿Por qué? Porque con la confesión reparo mis errores, porque no soy un santo, ¿eh? Soy un servidor de Cristo, pero lo sé muy bien, soy un hombre pecador y frágil y cometo errores y me equivoco y a veces soy egoísta y muchas veces no cumplo y estoy saliendo de cosas que me tienen atrapado y tengo que volver a empezar muchas veces. No pasa nada. Hay muchos hombres que han estado enganchados en cosas malas y están saliendo, pero se vuelven a levantar y vuelven a la lucha. No somos santos, estamos en proyecto de querer ser fieles, pero muchas veces necesitamos la gracia de Dios, necesitamos que Él nos levante, porque solos no podemos. Por eso vamos a la confesión a pedir perdón y a volver a empezar, y vamos a la comunión a recibir el pan de los fuertes, que decían los mártires, ¿no? Vale. Esto, tener clara la vocación, buscar la ayuda del cielo en la gracia y después tener claras cuáles son las prioridades de nuestra vida, Dios y la familia. Esto un hombre cristiano lo ha de tener muy claro, Dios y la familia. Y esto hay que defenderlo, porque la familia está atacada desde todos los flancos, porque saben que es el único reducto y el último reducto que queda de libertad verdadera en nuestra sociedad. ¿Eh? Donde realmente un niño, un joven puede recibir algo diferente de lo que se le está inculcando constantemente de forma machacona, enfermiza desde todos los puntos de influencia social, ¿no? Y en cambio en la familia se puede conocer la tradición, el tradere. Tradere, ¿qué quiere decir? Transmitir. Sus padres le pueden transmitir la verdad. La verdad que ellos recibieron, la verdad ancestral, ¿no? Que hemos guardado como un tesoro en la iglesia. Bien, pues esto es lo que ha de hacer un cristiano. Y luego acabaría diciendo otra cosa, ¿no? Mm, y yo lo apuntaba pues muy en serio a mis hombres, ¿no? El hombre ha de ser el defensor de la mujer, ¿no? El defensor de la mujer. Esto muchas mujeres hoy no lo entienden, pero lo desean. No lo entienden, pero lo desean. Un hombre que sea su caballero, ¿eh? Es decir, que sea servidor de la mujer.
Es decir, ¿por qué? Porque en casa, yo le decía a los esposos, si alguien tiene que sacrificarse o tiene que fastidiarse, eres tú, no es tu mujer, porque tú eres el hombre y tu vocación es defender a tu mujer. ¿Mm? Un hombre evidentemente no usa de violencia con una mujer. No es que no use de violencia física, es que no usa ni de violencia verbal, porque si no es un bellaco, porque si no ha perdido de vista cuál es su misión, que es defender, como la era la del caballero cristiano, defender a los débiles y a los que Dios le encomienda, a su mujer y a sus hijos en primer lugar, y a todo el que encuentre desvalido. Eso es un hombre. ¿eh? Y si alguien se tiene que fastidiar en la familia y sufrir, eres tú. ¿eh? No tu mujer, no a partes iguales, no, tú. ¿Mm? Pues bien, esto con respecto a su mujer. Y con respecto a los hijos, yo acabo diciendo siempre todo esto que hemos dicho, pues el padre tiene que educar a sus hijos en estos mismos criterios que estamos enumerando. Porque el hijo, la hija necesita del padre que hoy en día tristemente está muy ausente. Por eso muchos niños son educados en el principio de misericordia que se suele decir, que es el principio que ejerce la madre sobre los hijos. Y está muy bien que sea así, porque la madre ha de tener esa relación de compasión, de misericordia con los hijos. Pero se deforma la formación del hijo cuando falta el principio de realidad, que es el del padre. Cuando el padre coge al niño, ¿no? Y empieza a iniciarlo en la vida y a enseñarle las virtudes, ¿no? Cómo vivir, cómo relacionarse con los demás. Le enseña a moderar sus deseos, a decirle que no a lo que es malo, a enseñarle lo que es bueno, a enseñarle lo que es la virtud y lo que es el sacrificio, la entrega. Para eso hace falta dos cosas. Que el padre, puede sonar violento, pero es así, arranque al niño del seno de la madre, llegado un momento, ¿no? Y lo inicie, y que la madre empuje al hijo también hacia el padre, para que el padre cumpla esa misión. Porque si no, tenemos niños educados solos en el principio de misericordia hoy en día. Y así tenemos niños después, pues con una afectividad enferma, ¿no? Con una incapacidad para el sacrificio, ¿no? Que nadie les puede decir que no, porque solo han recibido halagos y cariño de sus madres, ¿no? Y nos falta ahí la figura paterna tan importante. Yo diría principalmente estas características de lo que el hombre en grandes trazos. Podríamos hablar mucho de esto porque es un tema que creo que es tan importante hoy en día, pero los trazos fundamentales son estos. Me parece estupendo, Pater, lo que acaba de decir, y me van surgiendo algunas preguntas, me surgen muchísimas preguntas, pero quería enfocarme en unas para tratar de bajar a la tierra algunas de las cosas que ha dicho usted y que tengo yo dudas, no a raíz de lo que hemos hablado, de lo que usted ha contado, sino de mucho más atrás. Lo primero de todo, cuando usted habla de nosotros los cristianos, siempre tengo una duda personal. ¿Nos debemos de referir nosotros a los cristianos o a los católicos? Sí, Porque claro. es que Muy buena la creo pregunta. que el cristianismo, bajo mi punto de vista, se ha convertido ya, no se ha convertido, perdón, ¿cómo lo puedo decir? Sino que hay infinitas sectas en las que Sí. están denominadas bajo el concepto de cristianismo. Y entonces yo siempre empujo a llamar catolicismo, pero no sé si estoy equivocado o no. No, es muy correcto que decir, es así. Es decir, cuando decimos cristianos queremos decir católicos. Es la única manera de ser cristianos de verdad. Lo digo así de claro. Es decir, ¿por qué? Porque el catolicismo es la Iglesia católica, apostólica y romana. Apostólica, ¿qué quiere decir? Que viene de los apóstoles. Que si nos retrotraemos en su historia nos vamos a los apóstoles. Nos trae la verdad. Ha habido cismas en esa Iglesia que se han desvirtuado y han apartado del verdadero camino, de la verdadera verdad revelada, ¿no? Como es el protestantismo, ¿no? Y las 1000 sectas protestantes. Ciertamente no hay forma correcta de ser cristiano sino ser católico, como lo fueron los apóstoles, como fueron los mártires, como lo fueron los santos que conocemos, como lo fueron pues todos en nuestra tierra y los que fraguaron la sociedad cristiana occidental. Todos ellos católicos, es evidente. Más aún, hoy en día no es suficiente decir que somos católicos, porque sabemos que hoy en día, siguiendo
el deseo y el propósito funesto de la masonería desde el siglo XIX, en muchas ocasiones las ideas disolventes liberales, ¿no?, de la modernidad se han introducido en la Iglesia y muchas veces ahí encontramos católicos, ¿no?, incluso sacerdotes religiosos, ¿no?, es decir, que han claudicado ante el mundo, que han claudicado ante el espíritu del mundo, y esto lo sabemos muy bien, que a veces nos cuesta horrores, esto me lo dicen muchos seglares, como tú, como muchos de los que nos oyen: padre, eh, no puedo ir a la parroquia de mi barrio, ¿no? No puedo ir a la parroquia de mi barrio porque lo que me enseñan allí no es la doctrina católica, me enseñan el pensamiento mundano, me enseñan las ideologías de este mundo, ¿no? Me animan a abandonarme a los deseos casi de la mundanidad. Bueno, y esto es así. Es decir, que no es suficiente incluso con ser católicos, sino estar muy atentos a nuestra formación, ¿no?, a nuestra vinculación con lo que es la Iglesia católica, ¿no?, con la tradición católica, con la verdad que fue revelada. No me sirve cualquier sacerdote hoy en día, me sirve el sacerdote que sea fiel y que transmita de verdad la exigencia de la fe católica en un mundo que lo parasita todo con sus ideas, pues esto decíamos, disolventes, ¿no? Y entonces por eso tengo la necesidad también de estar continuamente examinando si no me estaré contaminando del espíritu del mundo. Algo que tenemos que hacer todo, yo mismo, ¿no? Es decir, ¿por qué? Porque durante mi sacerdocio, durante mis 35 años de sacerdocio, a veces me he descubierto a mí mismo bajando la guardia y aceptando ideas, es decir, que no debo aceptar como cristiano, ¿no? Cristiano que está en el mundo no para vivir según los criterios del mundo, sino para convertir al mundo a Cristo, para convertir al mundo a Cristo. Eh, Jesús nos lo dice muy bien, ¿no? Es decir, en su predicación, hay una oposición con el espíritu del mundo. No sois del mundo, dice, estáis en el mundo, pero no sois del mundo. No rezo por el mundo, rezo por vosotros que estáis en el mundo, dice Jesús. Por lo tanto, hay un combate verdadero. De lo contrario, se baja la guardia y uno entonces se adapta al ambiente y se adapta a las formas de pensar que han ido destruyendo todo lo que es el paradigma cristiano que configuró, pues que configuró nuestra tierra y nuestra tradición, nuestras costumbres, nuestra cultura e incluso nuestro arte, ¿no?, nuestra educación, en definitiva todo. Hoy ha sido cambiado totalmente por un paradigma en verdad liberal y por lo tanto también de origen masónico, porque el propósito de la masonería precisamente era ya no combatir a la Iglesia desde fuera, sino que a partir del siglo XIX se dan cuenta que lo que han de hacer es parasitar la Iglesia para desde dentro, como la carcoma, hacer que poco a poco unos cuantos elementos que después eran sacerdotes, obispos, cardenales, se pasen al enemigo, se pasen al enemigo. A veces Un caballo sirviendo de al enemigo. Troya, Sí, un sí, caballo de Troya. perfectamente. Claro. Yo pongo el Padre, ejemplo. yo Sí, lo que le iba a decir, si me permite un momento, es que sí, eso es lo que yo trato de pregonar en este canal. Es que hay que luchar contra la cobardía, o no lo llamaría cobardía, más bien el comodismo, a lo mejor, en algunos casos. Por ejemplo, nos pasa a todo el mundo, ¿eh? Y quiero que usted me diga si también puede ocurrir en el sacerdocio y en la iglesia. Cuando en el bueno, trabajo el jefe ordena llevar a cabo una tarea que implica deshonor o que va en contra de los principios de esa persona o de la institución para la que trabaja uno. Entonces, cuando uno se niega a llevarla a cabo, no como otros, ¿vale?, que buscan contentar al jefe o tratar de evitar problemas. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Cree usted que esto está pasando en la iglesia? Es decir, hay sacerdotes o hay miembros del clero o algo que no se atrevan a descontentar a su inmediato superior o algo o que trate de evitar problemas. claro, a descontentar al superior, a descontentar al mundo, a descontentar a la gente que le escuchan, ¿no? A predicar la verdad y rebajarla porque es muy dura, ¿no? Y la gente a lo mejor pues se incomoda por esa verdad, cuando el sacerdote ha estado llamado a ser un profeta, ¿no? Alguien que predica la verdad en medio muchas veces de un erial, de un verdadero erial, donde ya no queda nada en pie.
pero el sacerdote debe ser precisamente el profeta que predica esa verdad que no es suya, no predica su propia verdad. Yo no tengo una verdad mía. Esto lo digo en la predicación muchas veces, yo os predico, pero yo soy oscuridad. Yo era oscuridad absoluta. Yo estaba perdido, yo estuve en el pecado, ¿no? Es decir, yo no tengo una verdad propia yo. No es una filosofía mía, sino que es algo que yo he recibido, que recibí de la tradición, esa verdad revelada que me ha sido transmitida, esa gracia de Cristo que ha llegado a mí y que ha transformado mi vida. Si yo os lo predico es porque a mí me ha salvado. No me estoy inventando algo, no es una teoría, es algo que yo he experimentado en mi vida y que constantemente estoy experimentando en la vida de personas que son salvadas por Jesucristo. Entonces, esto es lo que hay que transmitir. No puedes rebajar la exigencia. Mira, hay una expresión de San Agustín muy bonita, que seguro que a mucha gente le suena, es de la ciudad de Dios. La ciudad de Dios es casi el primer tratado de historia, de la historia de la humanidad, ¿no? Se considera a San Agustín el padre de los historiadores. En la ciudad de Dios, él dice, dos amores fundaron dos ciudades, a saber, el amor propio hasta el menosprecio de Dios, la ciudad terrena, y el amor de Dios hasta el desprecio del sí propio, del sí mismo, la ciudad celestial. Pues bien, esto es lo que hacemos todos. Lo que decías tú, en cada decisión de nuestra vida, en cada decisión de nuestra vida, o construimos la ciudad de Dios o construimos la ciudad terrena. En cada decisión. En cada decisión claudicamos ante el enemigo y nos callamos por conveniencia, por cobardía, por no señalarnos, por no perder la comodidad de nuestra vida, para que no hablen mal de nosotros, por no quedar mal. Claudicamos o bien nos elevamos sobre nosotros y servimos a algo que es superior a nosotros. Porque un hombre se caracteriza por esto, es otra de las características del hombre y del hombre cristiano. Sirve a algo que es superior a él, no se sirve a sí mismo. Este es un punto fundamental para examinarse y decir, bueno, ¿qué estoy haciendo con mi vida? ¿Me estoy sirviendo a mí mismo? ¿Cuáles son los objetivos de mi vida? Mi trabajo, mi promoción profesional, el poder, el lujo, el vivir bien, el bienestar, el alcanzar unas metas para ser feliz, el placer. ¿Esos son tus objetivos? ¿Tú mismo? Tu objetivo ha de estar por encima de ti. Has de servir a alguien que está por encima de ti. Has de servir a un ideal más alto. Y esto se toma la decisión en cada momento de nuestra vida. No es solo un pensamiento, sino que cada día yo tengo ocasión de decir, sí, aquí estoy, para hacer tu voluntad. O bien lo de los ángeles rebeldes, ¿no? Satanás y los ángeles rebeldes. Non servia, no te serviremos. Vamos a hacer nuestra voluntad. Vamos a buscarnos a nosotros y ya está. Entonces, o nos elevamos o nos hundimos en cada una de nuestras decisiones. Es muy importante. Por eso necesitamos estar fundamentados sobre roca, como dice Jesús. Cuando vengan las tempestades, cuando vengan pues las olas, cuando venga lo que nos conmueve a nuestro alrededor, si estás edificado sobre roca te mantendrás en pie. Y si no, serás conmovido por todos los vientos, por todas las modas, por todas las formas de pensar de fuera que vienen de alguna manera a manifestar lo frágil y lo voluble que eres. Yo sí, eso me lo quedo y me lo apunto para luego decírselo a la gente, porque yo lo que siempre tengo muy presente es que lo que dijo nuestro Señor y luego queda reflejado en el Evangelio, de sí, sí, no, no, todo lo demás proviene del maligno. Así que eso es lo que siempre quiero yo transmitir en el canal, es decir, que no exista tanta dubitación a la hora de actuar, porque a día de hoy veo no iba a llamarlo relativismo, pero no relativismo, sino que existe esa tibiez en la que nadie se quiere pronunciar de nada, en la que todo el mundo, bueno, todo es relativo, estamos sumergidos en esa dictadura del relativismo que decía a lo mejor Benito XVI, que a lo mejor no tiene mucho que ver con lo que estoy diciendo yo, pero siempre es un lema que yo trato de exponer en el canal. Y relativo a esto, Pater, ¿cómo podemos ayudar nosotros a la gente que estemos a nuestro alrededor? ¿Qué le podemos decir? Porque yo siempre intento tocar un poco el honor, es decir, a la gente que escucho
cuando escucho alguna aberración, incluso en la celebración, en la liturgia eucarística o en las homilías, cuando escucho yo alguna cosa que no me cuadra, pues yo pregunto y lucho, pero no sé cómo incentivar yo a la gente. No quiero llamar a la rebeldía, obviamente, pero sí quiero llamar a las creencias. ¿Cómo puedo ayudar yo a la gente? Primero formándome, eso lo sé, pero ¿cómo puedo ayudar yo al sacerdote, en el caso de que pueda ayudarle al sacerdote, o a los laicos, a los seculares, diciendo, vosotros tenéis que actuar acorde a estos principios? ¿Qué les puedo decir? Bien, a ver, yo te diría, mm, todos, todos somos espectáculo del mundo, es decir, todos somos contemplados por la gente que tenemos alrededor. Empezando los padres de familia, ¿eh? Tu hijo te está mirando, tu hijo te está mirando continuamente. El testimonio que tú des, ¿eh? Lo que tú hablas, lo que tú dices, es contemplado por tu hijo. Tu hijo aprende de ti. Lo mismo pasa con los amigos que tenemos cerca. O nos convertimos en faro para ellos, o nos convertimos en compañeros simplemente de, pues eso, de naufragio, ¿eh? Todos al agua, todos a hundirnos juntos. No. Es decir, toma mi mano, que yo estoy aquí, ¿no? Y quiero vivir de otra forma diferente y nueva. A veces ser la voz disonante en medio de las opiniones, casi diría bovinas, bovinas de aceptación de lo que se nos dice, es, como decía antes, un signo profético. Y estamos llamados como cristianos a ser profetas en medio del mundo, a ser la voz que disiente, a ser el único, a lo mejor en medio de la mayoría, que dice, no, yo no estoy de acuerdo con esto. Esto exige, evidentemente, un ejercicio de carácter importante. Un ejercicio de carácter importante, un estar muy afianzado en la verdad, y un tener la seguridad de que Dios está conmigo y de que esta es mi misión. Pero toca hacerlo a veces en un ambiente, ¿no? En un ambiente entre personas, a lo mejor que precisamente son arrastradas por la corriente de la opinión general, ser la voz disonante, ¿no? Ser el que da la voz de alarma, ¿eh? El que está de centinela y da la voz de alerta a sus compañeros que están dormidos. Esto lo sabes tú muy bien. Pues toca hacerlo esto. Y muchas veces han sido hombres, mujeres, que han tenido la capacidad de ser diferentes al resto, los que han hecho de levadura en medio de la masa, para que de nuevo esa masa informe vuelva, vuelva a resurgir. Por lo tanto, es muy importante que cada uno de nosotros tome esa responsabilidad. Por eso, a veces cuando nos sentimos solos, porque uno puede tener la tentación de decir, bueno, es que yo soy el único en mi trabajo, pues que sigue creyendo en Dios. O soy el único que cree que hay una verdad sobre la cual fundamentar mi vida, como tú decías, porque todos han caído en esa ideología relativista. Es decir, bueno, no hay nada bueno, no hay nada malo, cada uno decide lo bueno, cada uno decide lo malo. Pensamiento totalmente disolvente, ¿no? Y que no se puede mantener filosóficamente de ninguna manera, pero ni vivir a la luz de eso, ¿no? Es decir, porque ese relativismo lleva a que el que tengo a mi lado piense totalmente diferente a mí y si no hay una verdad, ninguno de los dos está equivocado y no puede ser blanco y negro a la vez, y no puede ser bueno y malo a la vez, y no puede ser que si tú quieres matar a tus enemigos, yo te lo permita, ¿no? Porque tú crees que es bueno acabar con tu enemigo, ¿no? Porque quieres defender no sé qué ideología nefasta, ¿no? Es decir, yo tengo que salir al frente de eso, no puedo aceptar eso, no puedo decirte puedes hacer lo que te dé la gana. El relativismo es absurdo, se convierte en una selva el mundo y la sociedad cuando nos dejamos llevar por el relativismo y cada uno cree que lo que hace, lo que piensa es bueno. No puede ser eso, existe una verdad que Dios nos ha dado. Hay un orden natural que Dios ha puesto en la creación, en las cosas. Las cosas son lo que son porque Dios las ha querido así. No, las cosas no son como yo quiero, me vienen dadas, existían antes de que yo existiese, tenían una realidad antes de que yo viniese a este mundo. Yo no las puedo cambiar según mi gusto, ¿no? Por lo tanto, fundamentar la vida sobre esa verdad, no sobre un relativismo de ideas que van y vienen, que hoy una cosa es buena y mañana es mala, ¿no?
Y así lo estamos viendo muchas veces en nuestra sociedad. Hace, hace 60 años el aborto era algo que se consideraba nefando, tremendo. Hoy en día es algo aceptado buenamente, incluso por buenas personas, ¿no? Es decir, que desde el sentimentalismo y el relativismo más absoluto te dicen, bueno, es una solución para situaciones difíciles, ¿no? Sin valorar, sin valorar el acto moral que hay en esa realidad terrible. Pero hace 60 años todo el mundo lo rechazaba y ahora nadie. Es decir, si tú dices estoy en contra del aborto, eres considerado un enemigo de la modernidad y de la sociedad, ¿no? Es decir, un personaje al que hay que dejar de lado. No digamos ya cuando hablamos pues, de las relaciones homosexuales, del matrimonio homosexual, cuando hablamos, en definitiva, pues de todas esas cosas que se han ido introduciendo en la sociedad civilinamente y que hemos venido aceptando de forma dócil, ¿no? De forma dócil. Bueno, pues hace falta hombres y mujeres que digan, yo no pienso así. No pienso así y que den razones, que se formen, tú lo has dicho muy bien, para poder dar razones en contra de todo ese sentimentalismo vago que es la forma de mover las almas de nuestra sociedad, por el puro sentimentalismo, nada de racionalidad, nada de fundamento de las verdades, solo simples opiniones, es simple vacuidad en la que se mueven las personas y sus vidas. Así no es extraño que esas personas caigan después en esa especie de nihilismo, ¿no? De sinsentido de la vida, de tristeza absoluta. ¿Por qué se multiplican los casos de ansiedad tremenda, de suicidio? Porque la persona ya no hace pie en nada, porque su vida ya no tiene sentido. Claro, eso es lo que suele pasar. Hemos caído en un nihilismo, en un relativismo, todo bajo este subjetivismo que es terrible. Y me ha tocado usted una cosa que me llama mucho la atención y quiero que lo explique usted a la audiencia, porque me parece increíble que haya que explicarlo, pero bueno, desde un punto de vista ya de la doctrina católica, ¿por qué un matrimonio no puede ser entre personas del mismo sexo? Bueno, hay una razón que es fundamental, es algo de orden natural. Es como decir el matrimonio. El matrimonio es una institución natural, no es una institución cristiana, cuidado. Es decir, el matrimonio, antes que hubiese cristianos ya había matrimonio tal como lo entendemos. El matrimonio natural, un hombre y una mujer se unían, se amaban y tenían hijos. Y eso es el fundamento de la sociedad. ¿La sociedad qué es? Una sociedad de familias, una familia de familias. Eso es la sociedad. Entonces, el matrimonio es una institución natural, no una institución cristiana. Después, Cristo eleva la condición de sacramento esa unión, la bendice, digamos, ¿no? La bendice y la santifica y les da la gracia para que vivan heroicamente esa entrega mutua del esposo a la esposa y de la esposa al esposo, imitando a Jesucristo que dio su vida por nosotros, ¿no? Muy bien, pero el matrimonio es algo natural, es un fundamento, tiene su fundamento en el orden natural de Dios. Si no hubiese hombres y mujeres que se amasen y casasen, ¿qué pasaría? Que el mundo se acabaría. Yo siempre pongo el ejemplo muy claro para explicar por qué el matrimonio no es correcto decir matrimonio homosexual, digamos la unión homosexual, voy a decirlo así, porque matrimonio no lo es de ninguna manera. ¿Por qué la unión homosexual no es viable ni responde al orden natural y evidentemente al plan de Dios en este mundo? ¿Por qué no? Pues pongo el ejemplo siempre. Cogemos a dos personas, un hombre y una mujer, y los ponemos en una isla donde no habita nadie, y los dejamos ahí durante 100 años, hombre y mujer, en esa isla. Y después nos vamos a otra isla desierta y ponemos dos hombres que se quieren mucho, nos dice, que se quieren mucho. Cuando después de 100 años yo vuelvo a la primera isla, ¿qué encuentro? Encuentro vida abundante, encuentro ancianos, familias, niños, vida exuberante que ha nacido de aquella primera pareja. Cuando yo voy a la segunda isla, en la que he dejado dos hombres que se querían mucho, ¿qué encuentro después de 100 años? Huesos. Eso es lo que encuentro. Esa es la razón más evidente para darnos cuenta que evidentemente el plan de Dios
no va por ahí. Es decir, que el plan de Dios, evidentemente, es el amor entre un hombre y una mujer. Hombre y mujer los creó, dice el libro del Génesis, dice la Biblia, ¿no? Hombre y mujer los creó. ¿Y los creó para qué? Para que se amasen, para que se entregasen mutuamente, y para que repoblasen la tierra. Y con ellos tenemos garantías. Por eso el matrimonio el matrimonio hombre y mujer, no cabe decirlo, matrimonio o familia tradicional, que dicen ahora. ¿Cómo familia tradicional? Familia natural. Es la familia natural, ¿no? Con ella hay vida. Sin ella nos vamos todos a la ruina más absoluta. Es decir, la familia debe ser promovida, la familia natural debe ser promovida, el matrimonio entre hombre y mujer debe ser protegido, porque es fundamento y célula de la sociedad. Con él hay progreso y sin él nos convertimos en individuos aislados, que es lo que se pretende hoy en día también. ¿Por qué ese ataque a las familias? Porque nos quieren solos, nos quieren solos, nos quieren sin responsabilidades, nos quieren adolescentes eternos, que busquemos solo nuestro placer, nuestro triste onanismo de placer y de búsqueda de nosotros mismos, ¿no? Encerrados en nosotros, sin compromisos, sin un sí para toda la vida a la persona que tengo cerca. Esto es lo que pretende, porque con eso nos hacen débiles. Una persona ante el Estado, eso es lo que pretende. Una persona ante el Estado todopoderoso. Pero cuando hay familias, ¿qué pasa? Las familias defienden sus derechos, y las familias se unen entre ellas para ser fuertes y crean asociaciones y crean células. Siempre fue así en la sociedad tradicional. Las familias crearon los municipios y las familias crearon las cofradías y las familias, ¿para qué? Para sobrevivir, ¿no? Y crearon los pueblos y crearon las universidades y crearon las parroquias. ¿Para qué? Para hacerse fuertes ante el poder omnímodo del Estado. Por eso la familia no interesa nada, no interesa nada porque las familias son fuertes y se hacen fuertes entre ellas y defienden sus derechos. Pero en cambio el individuo aislado, dominado en sus pasiones, al cual le das un subsidio misérrimo para que cubra sus necesidades, haga un viajito una vez al año, y unas vacaciones penosas, y pueda seguir disfrutando de la conexión a Internet y de sus pequeños placeres putrefactos, perdón, esto es la garantía de que tienes a la persona sola, aislada y dominada. Dominada por sus pasiones, agarrado por el Estado y por aquellos que mandan y dominan. Eso es lo que está ocurriendo a día de hoy, Pater. Eso se puede ver, cualquiera que nos esté escuchando va a ver en la sociedad, en la gente, lo va a ver este fiel reflejo de lo que usted acaba de decir. Todo el mundo busca el placer iba a decir efímero, ¿verdad? Porque es un placer efímero, pues es lo que quieren es para allá, efectivamente. Pero, y volviendo a lo del tema de la unión de personas del mismo sexo, por supuesto, no puede ser bendecido. ¿Por qué hay gente que aún así hoy día sigue dudando de esto? Es decir, por culpa de ese relativismo, de que todo puede ser bendecido, es como que se busca el contentar a la gente en vez de hacer lo correcto. Pero ¿cómo podemos rebatir a la gente y decirle, no, un matrimonio no puede ser de personas del mismo sexo y no puede ser bendecido? Mira, es muy difícil convencer a la persona que ya se ha autoconvencido del error. ¿Por qué? Porque cuando no vives como piensas, acabas pensando como vives. Es decir, llega un momento que el estado moral de la sociedad y de las familias es tal y de las personas, evidentemente, es tal que es muy difícil convencerlos de eso porque el bombardeo de información en sentido contrario es continuo, ¿no? Y reciben únicamente inputs positivos, ¿no? O mensajes positivos de personas que son consideradas, como sea nuestro caso, como refractarias a esa sociedad, ¿no? Como elementos disonantes que están siempre pensando
en clave de conspiranoica, ¿no? Inmediatamente, pues todo esto se deja caer sobre la persona que opina de forma diferente para degradar su imagen y para difuminar su testimonio a los ojos de los que le escuchan. Por lo tanto, es muy difícil convencer a la gente. Es realmente una labor que solo se hace con la ayuda de la gracia de Dios. A veces no hay cosa mejor que se cumpla la realidad que a veces desean. Yo lo que veo en muchas de las personas que vienen a mí, especialmente de estos hombres con los que trato y intento formar y acompañar y ayudar, es decir, que hace falta tocar fondo para darte cuenta de tu miseria, ¿no? Es decir, ¿dónde me ha llevado esta forma de pensar, ¿no? Es decir, la persona que, bueno, ya lo he hecho todo, ya he disfrutado de todo a saco, es decir, como me prometían. Es decir, he buscado todos los placeres, he buscado todas las transgresiones, he dado todos los pasos en la oscuridad, he tocado fondo y ahora estoy en la miseria más absoluta. Muchas de estas personas te dicen, mire, padre, ¿sabe? Me quedaban dos opciones. ¿eh? O, o me suicidaba o buscaba a Dios. O me desesperaba o buscaba una esperanza ¿eh? por encima de las cosas en las que he puesto mi corazón. Entonces, a veces esa realidad, es decir, cuando no le decimos a Dios, como rezamos en el Padre Nuestro los cristianos, decimos, hágase tu voluntad, ¿eh? Hágase tu voluntad. Cuando no quieres la voluntad de Dios, sino que quieres la tuya, cuando nos rechazamos hacer la voluntad de Dios, entonces Dios dice, pues que se haga la tuya. Y entonces se hace la nuestra. Y entonces, haciéndose nuestra voluntad de nuestra vida, descubrimos el infierno en el que nos metemos en este mundo, ¿no? Descubrimos el infierno que es la vida sin Dios, haciéndose solo nuestra voluntad, no la de Dios. No hay cosa más terrible que esa. Es decir, que en efecto, que al final el Señor nos deje a nosotros abandonados a nuestra suerte y que se haga nuestra voluntad. Esa pobreza, esa miseria es terrible. Y entonces es cuando el hombre realmente descubre que tiene que volver a Dios, solo entonces. Muchas veces es el momento que hay que estar al tanto de la gente que tenemos cerca, porque vienen momentos de crisis, de darse cuenta de... Perdona, ¿eh? Nada, Pater, no se preocupe. Pues voy a enlazar como, bueno, estábamos hablando del tema del matrimonio, de la unión de personas del mismo sexo y demás, pero quería enlazar un poco para tocar dos conceptos de los que ha hablado usted al principio de nuestra conversación. El tema de la confesión. Mm, eh, la confesión exactamente. ¿Qué es la confesión y cómo hay que llevarla a cabo? ¿Por qué digo esto? Porque creo que hay mucha gente que se piensa que ir al confesionario es como acudir al psicólogo. Es decir, y esto no sé si es, yo desde mi punto de vista es que lo que me han enseñado es que eso no es correcto. Uno va ahí a buscar el perdón de Dios a través del sacerdote al que se va a confesar. Pero luego hay alguno que se encuentra en el que va al confesionario, ya digo, a tener una terapia psicológica en la que son partícipes los dos, él y el sacerdote, que le cuenta el sacerdote, bueno, tú no has pecado, entra en ese relativismo, no, tú no has pecado, en verdad lo que te ocurre es esto otro. ¿Me explico? ¿Eso es correcto, Sí, Pater? se O... entiende muy bien. A ver, primero, la confesión está hecha para los pecadores. ¿Qué quiere decir esto? Que está hecha para mí, y está hecha para ti, está hecha para todos. Porque lo primero que hay que descubrir es la verdad del hombre. Esta verdad del hombre solo se descubre a la luz de la verdad de Dios. Sabemos quién es el hombre cuando sabemos de quién es hijo, y es hijo de Dios. Pero es un hijo de Dios pródigo, que se ha rebelado contra Dios, que viene herido por el pecado original. Y esto no hay que demostrarlo. El pecado original, que somos pecadores, no hay que demostrarlo de ninguna manera porque se demuestra por vía experiencial. Yo cada día tengo un montón de tentaciones. Yo, el padre Antonio, después de 35 años de sacerdote, cada día estoy en combate continuo contra el pecado, porque a la que me descuido, pues me tira y vuelve a revolcarme. Somos pecadores, tenemos caídas, somos infieles, estamos en lucha, no hemos llegado al final de nuestro camino. Estamos en una guerra y en una guerra hay batallas que se pierden,
pero sabemos que la guerra la vamos a vencer porque estamos bajo la bandera del verdadero capitán, como decía San Ignacio de Loyola, ¿no? De Cristo. Estamos bajo la bandera de Cristo. Vamos a ganar la batalla, pero hay guerras que se pierden. ¿Por qué? Porque estamos luchando contra las pasiones, contra el egoísmo, contra las adicciones que nos tuvieron esclavos. Y liberarse de eso supone caer, volver a empezar, caer, volver a empezar, perseverar en la lucha, y así mucho tiempo, hasta liberarse, que se consigue. Pero para ese combate necesitamos ser sanados de esas heridas, y eso es la confesión. Cristo, en su misericordia, nos dejó, por medio de los apóstoles, el sacramento de la confesión. A quienes les perdonéis los pecados, les quedarán perdonados. A quienes se los retengáis, les quedarán retenidos. ¿Por qué? Porque el hombre necesita hacer examen de conciencia, mirarse y decir, he pecado, he hecho mal las cosas, me he equivocado, he errado, he hecho daño a los que tenía cerca, incluso a los que quería, he destrozado mi vida y la de los que estaban a mi alrededor, voy a pedir perdón. Es lo del hijo pródigo, lo del hijo pródigo, está lejos, ha traicionado a su padre, le ha pedido el dinero, se lo ha gastado con malas mujeres, se ha ido lejos de su padre, y cuando se lo ha gastado todo viene la miseria más absoluta. Y dice el Evangelio que acabó comiéndose las algarrobas de los cerdos que cuidaba. Esa es su miseria, lejos del Padre. Pero ahí tiene un momento de lucidez, y dice, volveré a la casa de mi padre, y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Y vuelve a la casa de su padre y encuentra a su padre en la puerta con los brazos abiertos. Eso es el pecado. Eso es la confesión. Esa es la realidad del pecador, de sentirse, a pesar de ser un trasto, que lo somos, todos somos unos bellacos, sentirse amado por Dios, que me levanta y me vuelve a poner en marcha. Eso es muy necesario en la vida de fe. Pero no solo en la vida de fe, es que en el funcionamiento mismo del alma humana. ¿Por qué la gente va tanto a los psicólogos? Porque tiene necesidad de abrir su alma a Dios. Pero en vez de abrirla a Dios y de descansar en Dios y de buscar su perdón, busca al psicólogo, ¿no? Y le casca 100 euracos, ¿no? Es decir, en cambio, si fuese a la confesión, pidiese perdón, se arrepintiese de verdad, sanase su alma, no le cobrarían y saldría con la gracia de Dios fortalecido para seguir luchando y dando guerra a este enemigo que lleva dentro de sí mismo. Entonces, no es errado decir que la confesión tiene una eficacia psicológica sobre la persona. Sí que la tiene, sí que sana a la persona, porque la confesión está hecha para el hombre. Llevamos confesando siglos y siglos a las personas. Los mecanismos de la psiquiatría moderna han descubierto que el hombre necesita hablar, soltar el sapo que lleva dentro, ¿no? Sacar la pus de la herida de sus errores y pecados. Necesita eso. Eso lo ha descubierto en el siglo XIX. La psiquiatría, la psicología, la ha descubierto tarde. La fe cristiana lo sabía de siempre. Por eso estaba la confesión. Entonces, que tiene una efectividad psicológica, sí, pero no es lo que se pretende cuando vamos a la confesión. A la confesión voy a pedir perdón de mi pecado a Dios porque le he ofendido, porque es mi Padre y le he fallado, y necesito volver a empezar y necesito su gracia. Que eso sana mi alma, y tanto que sana mi alma, ¿no? Es decir, yo he visto a muchas almas salir de lo más bajo, de estar comiendo algarrobas de cerdos, de haber llegado a lo más abyecto, a fuerza de confesar, de volver a empezar, de luchar con la gracia, llegar a ser personas realmente valiosas, generosas, entregadas, cambios sorprendentes, porque en el sacramento de la confesión opera la gracia de Dios, que no solo concede el perdón, sino que cura el alma y la fortalece. Para eso se nos ha dado. Por eso es tan importante, sí, la confesión, que hoy muchos cristianos han abandonado, ¿no? Para ir a engrosar las filas de los psicólogos y de los psiquiatras. Que yo no estoy en contra de psicólogos y psiquiatras, que tengo buenos amigos y les envío a veces personas. ¿Por qué? Porque hay personas que en efecto tienen patologías que necesitan un psicólogo y un psiquiatra, ciertamente. Pero la gran mayoría de ellos resolverían sus problemas arrepintiéndose de sus pecados, llorando sus pecados y poniéndose en pie con la seguridad de que Dios les ama y de que hay un camino de esperanza en su vida, ¿no?
Efectivamente. Y luego está el otro extremo, Pater, que es el que aquellas personas que se piensan que con la confesión obtienen ya el perdón y entonces luego vuelven a reincidir en los mismos pecados de los cuales se han confesado previamente. Eso yo también lo veo. ¿Qué es exactamente el perdón? El pecado tiene unas consecuencias, ciertamente. No es solo pecar y ya está. Por eso el sacerdote impone una penitencia, que decir, has de reparar el mal que has hecho. Es decir, no vale con decir, he robado 10.000 euros a mi vecino. No, muy bien, te arrepientes, repara el mal que has hecho, devuelve el dinero que has robado. O he hecho tal mal moral a esa persona, la he difamado. Bueno, pues repara la difamación, diciendo la verdad, y arrebatando el mal que has hecho a aquella persona, ¿no? Es decir, ¿por qué? Porque el pecado tiene consecuencias. Y después reparar el mal, es decir, la confesión te perdona el pecado, pero la herida y la inclinación al pecado que deja el mal, después cuesta mucho repararla, supone mucho esfuerzo. Por eso, esto que dices tú es verdad, es cierto que uno cuando se va a confesar ha de hacer propósito de no volver a pecar, ¿no? Y hay cosas en las que ese propósito quizá es más factible, en el sentido de que decir, bueno, en faltas muy graves y puntuales esto no lo vuelvas a hacer jamás, arrepiéntete de todo corazón. Y es así, ¿eh? Pero en cosas en las cuales la persona ha estado muy atrapada porque ha estado poseída por vicios, hoy en día los vicios, estamos en una sociedad donde se habla mucho de libertad, pero es la sociedad de la historia de la humanidad donde el hombre ha estado más atrapado por mil esclavitudes, ¿no? Hoy tenemos esclavos, esclavos sí del alcohol, ¿no? Esclavos de las drogas, esclavos del trabajo, esclavos de las compras compulsivas, esclavos del sexo, esclavos de la pornografía, esclavos, en fin, de todo, ¿no? De todo tipo de adicciones. Liberar a una persona de eso no se consigue en 2 días. Has de coger a la persona y con mucha pedagogía y paciencia decirle, oye, cuando caigas, porque es muy fácil que vuelvas a caer, eh, vuelve, te confiesas y vuelves a empezar. Vamos a luchar, vamos a conseguirlo poco a poco. Vamos a mejorar tus marcas en principio, ¿no? Es decir, bueno, pues si bebías cada fin de semana, vamos a procurar que no salgas al sitio concreto donde vas a beber, ¿no? Que hagas otro plan para no caer en esto. Y ayudar a la persona poco a poco, ¿no? A liberarse de los hábitos malos, de los vicios. Eso sí que supone una pedagogía y un acompañamiento en la confesión, porque la persona posiblemente va a reincidir. ¿Por qué? Porque su naturaleza está enferma y su voluntad está debilitada de tal manera que va a necesitar que la gracia le vaya elevando y reparando desde las algarrobas, ¿no? desde la pocilga donde se ha metido. Que nadie desespere por verse muy metido en la pocilga, siempre lo digo. Podemos haber llegado a lo más hondo, pero hay personas que estando en lo más profundo del barro y del fango, son capaces de en un momento dado, desde esa miseria, mirar hacia arriba y mirar hacia las estrellas. Eso lo decía Oscar Wilde. Oscar Wilde, que llevó una vida muy desordenada, pero murió católico, decía esto a sus amigos cuando le decían, has abandonado tu vida de pecado. Es decir, cuando sabemos que eres como nosotros, ¿no? Y quieres vivir como un cristiano, y le decía, sí, y todos somos unos cerdos que estamos en la pocilga, pero algunos desde esa pocilga elevamos los ojos hacia las estrellas con la esperanza de salir. Y es que se puede salir. No hay nadie que haya tocado fondo de tal manera que no se le pueda tomar la mano y ayudar a salir y a caminar de nuevo, a caminar no a 4 patas, sino erguido y firme y seguro en el perdón y en la misericordia de Dios. Yo creo que en eso coincido 100% con usted, con esto que acaba de decir. Y yo siempre hablo desde la propia experiencia, como ya se lo comenté la otra vez. Yo creo que es porque Dios, la gracia de Dios siempre se obtiene, ¿no? Yo quiero pensar eso porque a mí me ha pasado. Yo no he llegado tampoco a tocar fondo, no lo quiero decir tampoco así, de tocar un fondo absoluto y nunca he roto mi cordón umbilical con Dios, jamás en mi vida, pero sí ha habido ocasiones en las que he estado más debilitado y entonces al buscar a Dios y es cuando yo me he sentido fortalecido y es el que, gracias a Dios, me ha sacado de los males que he podido estar sufriendo en cada una en algunos momentos de mi vida. Así que lo que usted ha dicho me siento muy identificado con ello y yo creo que la gente debe de tener
esa esperanza de mirar a las estrellas y de salir de ese fango. Que es, y yo creo que Dios, a no ser que usted me diga lo contrario, siempre va a ofrecer esa gracia a todo aquel que la necesite. Ahí está. Es decir, hay que, mira, la También hay que iglesia, buscarla, hay que sí, dejarse también, sí, ahí está. hay que dejarse también poner de la parte de uno, porque no vaya, yo creo que no va a aparecer una luz sobrenatural en la que te va a alzar hacia la divinidad absoluta. No, hombre, eso no. Hay que poner de la parte de uno también y hay que dejar que Dios se acerque a uno y entonces Dios te va a aceptar y va a Hay que salir. ser, hay que ser humilde, hay que decir, voy a volver a la casa de mi padre. Ese es el paso. Cuando damos ese paso y cuando uno, en medio de esa oscuridad, empieza a articular una oración, un Padre Nuestro, aunque esté en la miseria más absoluta, aunque no tenga claro nada, ¿no? Yo se lo digo a la gente, ¿eh? Es decir, no ves nada, estás en la oscuridad, no crees en Dios, estás en la desesperanza más absoluta, intenta rezar un Padre Nuestro. Reza un Padre Nuestro, articula esas palabras, balbucéalas, ¿no? Aunque no sientas nada, pero abre ese camino para que la luz de Cristo venga a ti y te rescate Él ya que tú no puedes, ¿no? Entonces, es importante esto, al menos un primer deseo de decir, Señor, sálvame, ¿no? Señor, sálvame. Señor, si estás ahí, fíjate, si estás ahí, si existes, tiéndeme una mano. Que digan Y eso, se es la atenderá, suficiente. y se la atenderá, se la atenderá. Estoy seguro de que hay que buscarlo, pero la gracia de Dios siempre está ahí y siempre es lo que nos va a quedar y es lo que no nos va a fallar nunca. Bien, es un poco, fíjate, la dinámica de la Iglesia Católica. La Iglesia Católica canoniza santos, es decir, que nos dice que hay personas que han vivido la fe cristiana, la imitación de Cristo de forma tan generosa que son modelos y que ya están en el cielo con Dios, ¿no? Nos sirven de modelo. ¿Eh? Pero no podríamos decir, no envía al infierno a nadie. La iglesia no dice, fulano está en el infierno. Dice, está en el cielo, pero en el infierno no. ¿Por qué? Porque siempre resta la esperanza de que una persona se salve. Hay gente que se condena, hay gente que va al infierno. Es decir, pero no podemos decir, fulano se ha ido al infierno, porque podemos rezar por él, ¿no? O fulano no se va a salvar jamás, no. Porque mientras hay vida y esperanza de que una persona pueda decir, quiero salvarme, ¿no? Quiero buscar a Dios. Entonces, siempre la Iglesia va a ir a buscar a las personas en las situaciones más límites. ¿Por qué la Iglesia hace una pastoral en las prisiones? La ha hecho siempre, la pastoral en las prisiones. Y atiende, la Iglesia atiende y reza con los pederastas y con los terroristas, ¿no? Y con los asesinos más tremendos. Sí, la Iglesia lo hace, claro que sí. Porque la Iglesia sigue considerando que esa persona todavía es un hijo de Dios, aunque haya tocado fondo y puede ser salvado. Sí, la Iglesia lo piensa, claro que sí, porque eso es lo que nos mandó Jesucristo, ¿no? Lo que nos enseñó, ¿no? Que en cada persona sigue habiendo todavía una esperanza de salvación. Lo que no quiere decir, padre, y con esto ya le dejo ya tranquilo, lo que no quiere decir que no exista un purgatorio. Sí existe un purgatorio, entiendo yo, en el que no podemos ejercer este libre albedrío de hacer lo que nosotros queramos y pensar que luego no lo vamos a pagar en un futuro, cuando en el más No, allá, claro. ¿no? Porque No, yo no, parto de la base de que luego todos vamos a tener un juicio ante el Altísimo, ante Dios nuestro Señor, en el que no va a haber mentiras ninguno, sino que vas a ver todo lo que hemos hecho, todo lo que hemos pensado, cuáles han sido nuestras intenciones, y ahí entonces se nos condenará o a pasar al purgatorio, hay un en el momento, que hay un momento que es decisivo, que es el momento de nuestra muerte. Uno muere como vive, uno muere como vive, no se improvisa la muerte. Yo soy capellán de enfermos hace 23 años de hospital y he visto morir miles de personas. Veo cómo mueren las personas que tienen fe y veo cómo mueren las personas que no tienen fe. Entonces, quiero decir, no se improvisa el morir. O mueres con la esperanza de la salvación. ¿Por qué? Porque te has arrepentido, porque te has preparado para ese momento, ¿no? O incluso porque has llevado una vida desordenada, pero al final has tenido la capacidad de decir, voy a volver a Dios. Aunque sea el último día de tu vida. Y ha venido el sacerdote y me he confesado y he recibido a Jesús y le he pedido perdón. Pues Dios en su misericordia, a lo mejor en efecto, te da un poco de purgatorio para purgar todos los pecados de tu vida, ciertamente, porque el purgatorio para los que mueren en gracia de Dios, pero necesitan purificar su alma, porque han llevado una vida muy desordenada,
y quizá no han hecho penitencia, ¿no? Por lo tanto, es lo que decía antes, hay que reparar el mal que produce el pecado. Y eso es la penitencia y eso es el purgatorio. Para los que mueren en gracia de Dios, para aquellos que no se arrepienten, para aquellos que renuncian a Dios, ¿no? Que no buscan su gracia, existe el infierno, evidentemente, la condenación, ¿no? Es decir, somos responsables de nuestros actos. ¿Eh? Somos hombres y mujeres libres, decidimos lo que hacemos. Somos cada uno de nosotros el que elige su futuro en esta vida, pero también en la vida eterna. Yo elijo cielo o infierno. ¿Mm? Por lo tanto, es una responsabilidad que Dios deja en nuestras manos, porque Dios no quiere autómatas, ¿eh? No quiere personas que hagan el bien porque Él lo ha mandado, quiere personas que libremente escojan el bien y escojan la salvación. ¿Eh? Dios no puede salvar al que no se quiere salvar. ¿Eh? Ese elige el camino de la condenación y la alcanza si lo busca con todo su ser. Perfecto, padre. Ahí queda dicho. Es un placer y es un honor el escucharle. Es un gusto, padre. Bueno, Así que yo creo que hemos estado ya un buen rato. Como hemos hablado varias veces, creo que es la buena píldora de 1 hora y 8 minutos ahora tenemos. Y yo creo que es un tiempo excelente para que la gente escuche esta lección que nos acaba de dar hoy y que recapacite. Y espero verle más veces en este canal, en este bastión. Y como le he prometido a usted, hacerlo también en persona, si usted me lo permite, y conocerle en persona, qué bueno. padre. Eso Estaré es. encantado. Y muchas gracias a los que tienen la paciencia de aguantar a un cura viejo, ¿no? Que suelta un rollo, ¿no? De Y que rollo abusa de nada, la paciencia de los que quieren escucharle. nada, de rollo nada. Es un gusto, como digo, escucharle. Así que nada, padre, pues lo dejamos para la siguiente, si le parece. Y no quiero despedirme sin repetir las palabras de Santa Catalina de Siena de ¿por qué guardáis silencio? Vuestro silencio es la perdición del alma. Así que eso es lo Qué que yo bueno. quiero tratar de predicar aquí en el canal. Pater, un fuerte abrazo y nos vemos en la siguiente. Un abrazo.